Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles. Estimados amigos, les volvemos a saludar una vez más a través de nuestro programa Perfiles. Bienvenidos, gracias por estar junto a nosotros y compartir los distintos y variados temas que abordamos habitualmente en nuestro espacio con personas absolutamente preparadas en los temas que nos ha correspondido abordar en esta tercera temporada ya y especialmente en este año 2014. Llegando ya al término de esta temporada, nos quedan algunos programas para terminar este año y por supuesto siempre con temas interesantes. Hoy vamos a dialogar con un profesional de la Universidad Católica de Temuco, con don Claudio Arias. Él es director de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Católica de Temuco y además lo hemos conocido como expositor en el seminario que se realizó en Pucón para las educadoras diferenciales. Especialmente fue el sexto seminario que organizó la Escuela Ramón Guíñez y la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Vamos a hablar de eso y también sobre proyectos que hay para trabajar con la Fundación del Magisterio de la Araucanía, y esto es de interés no tan solo para los profesores de la institución, sino para todos los profesores de nuestra región y para todos los que ven nuestro programa. Don Claudio, bienvenido, un gusto saludarlo. Muy gracias por aceptar Gracias. También esta invitación. Bueno, cuéntenos en primer lugar su labor como director de la carrera de terapia ocupacional en la Universidad Católica de Temuco y cuéntenos sobre la carrera también, porque me imagino que hay estudiantes que quieren abordar esta temática. Sí, bueno, la carrera de terapia ocupacional se funda ya con estudiantes a partir del año 2012. El 2011 trabajamos en el proyecto de facultad, que es un proyecto con un enfoque de salud familiar y comunitario, con una base que es la interculturalidad y bueno, y ahí se abrieron 5 carreras en ese momento, que es fonoaudiología, kinesioterapia, nutrición y dietética, tecnología médica y terapia ocupacional. ¿Y esta terapia ocupacional es una de las carreras nuevas entonces que tiene la Universidad Claro, Católica? Partimos el 2012 con el proyecto y actualmente tenemos estudiantes de tercer año en terapia ocupacional y obviamente en las 5 carreras. ¿Y en qué consiste el trabajo de un terapeuta ocupacional? Es bastante amplio, es una carrera del área de la salud, ¿cierto? Que se centra su disciplina en distintas áreas que tienen que ver con las ciencias básicas. Bueno, ahí por ejemplo biología, anatomía, toda esta línea de las ciencias básicas que le llamamos, y luego también tiene un enfoque bastante social. Entonces aborda las problemáticas tanto de salud principalmente y sociales, que tienen que ver con el área de traumatología o el área física, como le llamamos, tanto adulto como infantil, el área neurológica, ya también el área psiquiátrica y de salud mental, tanto adultos como niños, el área social y comunitaria y el área geriátrica también. ¿Qué hace un terapeuta ocupacional con estas distintas áreas? ¿Hacia dónde apunta su labor específica? La terapia ocupacional se centra principalmente, ve dentro del ciclo evolutivo donde se encuentra el usuario, la persona o el grupo de personas, y ve ahí cuáles son las necesidades dentro de ese ciclo evolutivo que tiene que rehabilitar o habilitar esta persona. Ya, por ejemplo, nosotros, que está centrado principalmente en la ocupación. Por ejemplo, no sé, una persona tiene un accidente laboral, ¿cierto? Y ¿cierto? Su ocupación como trabajador o como dueño de casa o dueña de casa se ve alterada. Nuestro objetivo es que esa persona se reinserte en base a esa ocupación o buscar otra. Ya, lo mismo un niño, por ejemplo, como estamos trabajando hoy día, una de sus principales ocupaciones en este ciclo vital, que es la infancia, ¿cierto? Adolescencia, su principal ocupación es la educación. Claro, ¿ya? Entonces nosotros evaluamos cuáles son las características que están influyendo en él, tanto internas o intrínsecas como extrínsecas, para que su actividad ocupacional sea más significativa. Entonces abordamos al ser humano, como le llamamos nosotros, enfocándonos en todos sus componentes de desempeño: el neuromotor, el neurosensorial, el cognitivo, el emocional o psicológico, el social, también el espiritual, ¿ya? Entonces lo evaluamos en toda esta dimensión para determinar cuáles son las necesidades que presenta para que su inserción, ¿cierto? Y participación social sea más significativa y adecuada. ¿Este profesional está más cerca del área de la salud o del área de la educación? Lo que está centrado, parte, ¿cierto?, en el área de la salud,
pero como nosotros en nuestro enfoque de salud familiar y comunitario, la salud es transversal a todo el ciclo y a todas las ocupaciones que en el fondo el individuo desempeña. O sea, nuestro objetivo no es ver al individuo como parcelado, ya como por parte, así vemos no lo vemos solamente como una estructura orgánica o un músculo o el área cognitiva, sino que lo vemos de manera integral. Esa es la característica trascendental de la terapia ocupacional, que en el fondo lo ve en todo su contexto, ¿ya? Pero obviamente tomando los principios de la salud, ¿cierto? Trabajar en promoción, prevención, bienestar, calidad de vida de la persona. ¿Ya? No ver la salud como sinónimo por ejemplo, como salud-enfermedad nomás, ¿cierto? ¿Cómo llega una persona hacia un terapeuta ocupacional? ¿Derivado por un médico o una persona en forma individual o particular puede llegar a buscar el apoyo de un terapeuta? Hay derivaciones que son del médico, del neurólogo, psiquiatra, fisiatra, neuropsiquiatra, gerontólogo, o geriatra, perdón. Y también derivaciones de otros profesionales que son afines a la rehabilitación, y también pueden ser derivaciones que hagan el equipo de un proyecto de integración, por ejemplo, educadores diferenciales o educador básico. Y los otros también, existe la familia, puede acudir de manera autónoma, independiente, a hacer una evaluación de terapia ocupacional. Aprovechemos la promoción que podemos hacer en la televisión. ¿Es una carrera atractiva para los jóvenes hoy día? Hoy día es una carrera que está dentro de las 10 carreras que más estudian los estudiantes o que mayor interés tienen. Es una carrera que tiene lo atractivo, que hay un campo laboral, como le mencionaba, bastante amplio, sobre todo a nivel regional. En esta región y en general en el país no están muy abarcados todavía los puestos de trabajo, entonces estamos en un proceso también de gestión y también de inserción del terapeuta ocupacional. Entonces, claro, eso es lo atractivo. Y al menos nosotros tratamos de presentar una malla curricular desde la Universidad Católica, ¿cierto?, que fuera un poco diferenciadora de las mallas curriculares que existen a nivel nacional y también internacional. También nos basamos en estudios que hicimos para elaborar una malla curricular en el cual el estudiante también adquiera otras herramientas que le permitan hacer una intervención más flexible y creativa e innovadora. 2012, 2013, 2014. Claro. 2015 ya cuarto año. Cuarto año. ¿Va aumentando la demanda? ¿Hay más alumnos? Sí. Ha ido aumentando, así que por ahí estamos como en conversaciones también con las autoridades, como para que vayamos teniendo un equilibrio, pero ha ido aumentando la demanda de estudiantes. Yo soy muy favorable para nosotros también. Por supuesto. Ahora vamos al tema, o a otro tema. Usted estuvo como expositor en el sexto seminario que se realizó en Pucón, en el Gran Hotel, también más de 300 educadoras diferenciales, prácticamente la mayoría mujeres, y hubo otros profesionales, psicólogos, asistentes sociales, en fin, en esta jornada. Y usted habló en aquella oportunidad sobre la integración sensorial en estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, personalmente, lo puedo contar a lo mejor, mi hija me comentaba, ella es psicopedagoga, que fue muy interesante la exposición que usted abordó, y así como otras personas que también al conversar con ella hablaron de la importancia que tiene el tema que usted expuso en aquella oportunidad. ¿Podemos recordar cuáles fueron esos aspectos que llamaron la atención? Claro, primero la integración sensorial es una metodología que considera que existen ciertas disfunciones a nivel del sistema nervioso, ¿cierto?, que producen una mala comunicación, ¿cierto?, de la información sensorial que recibe el organismo, tanto exteroceptiva como interoceptivamente, y se produce un mal procesamiento a nivel principalmente de corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, desde ahí las respuestas que un individuo o una persona puede generar muchas veces son desadaptativas al contexto, ¿ya? Entonces, esa es como la base, en pocas palabras, lo que significa la integración sensorial. Estamos hablando de el tema hacia el cerebro, digamos, claro, de la persona. No, exacto, por eso que para mí el hecho de estudiar hoy día toda esta metodología que nos entrega la neurociencia ha sido muy significativa, porque desde ahí se entiende la base de la integración sensorial es una alteración del sistema nervioso. Por lo tanto la neurociencia, como lo justifica, lo explica muy bien, las alteraciones del sistema nervioso, es una herramienta más para poder hacer una intervención más efectiva. Entonces, en base a esta disfunción que muchas veces puede estar en el canal de entrada sensorial, o a veces puede estar en el procesamiento de la información, que cierto a nivel más del sistema nervioso central,
muchas respuestas que la persona puede dar en su contexto son inadecuadas o no son adecuadas, obviamente son inadecuadas a las necesidades que exige. Entonces, hoy día el aprendizaje, por ejemplo, se podría estar explicando de ahí, las conductas emocionales también se pueden estar explicando de un mal procesamiento de la información sensorial. En el fondo nosotros le denominamos conductas desadaptativas. Y esto es para, ¿lo ven ustedes en las personas llamadas normales y a las personas, o en este caso estudiantes, con necesidades educativas especiales? Claro, la integración sensorial, lo bueno de eso es que puede abordar toda la integralidad del ser humano, más allá de que tenga una necesidad educativa especial. En este caso la temática era apuntar, ¿cierto?, al trabajo de los niños con necesidades educativas especiales y explicar que muchas veces hay un trastorno de la comunicación como autismo, por ejemplo, también una alteración genética. Si nosotros trabajamos con esta metodología, podríamos apoyar, ¿cierto?, al proceso del desarrollo integral de la persona. Entonces, y mejorar su rendimiento académico. Ahora, ¿en qué aspectos a un profesional que trabaja, ¿verdad?, con este tipo de estudiantes puede ayudarle la temática que usted presentó? Desde lo más básico, por ejemplo, que incluso completar las evaluaciones o la observación que uno puede decirle al profesional, al educador en este caso, del niño o del grupo de niños, hasta como por ejemplo también especializarse en el área, con cursos de especialidad principalmente, y luego hacer adaptaciones dentro de los espacios educativos, que es un poco la propuesta que nosotros estamos realizando en este caso al magisterio, de realizar adaptaciones dentro de los espacios educativos, de la sala de clase, de tal manera que la inclusión sea más efectiva. Los profesores de aula común, un profesor de matemática, de lenguaje u otro ramo que estudian los jóvenes, también le es importante estar participando de esta temática, de conocerla. Sí, porque en el fondo yo creo que la educación en general cumple un rol muy importante en el primer ciclo de vida, o sea, en todo el ciclo de vida, que es que el educador también puede ser parte de este proceso de habilitar o de rehabilitar, porque es donde el niño pasa gran parte del día o la persona pasa gran parte del día. Entonces, si tiene manejo de esto, su adaptación académica o curricular, ¿cierto?, y su didáctica educativa podría ser más efectiva. Un ejemplo, un niño que a lo mejor es incapaz de aprender la numerología solo por la visión, por ese sistema sensorial, a lo mejor estimulando el sistema táctil sería más atractivo, ¿cierto?, y está estimulando dos sistemas sensoriales. Ahí, ¿cómo adapto yo mi metodología educativa? Bueno, también va a depender de las herramientas y de las habilidades que tenga el docente, pero se puede aplicar en todo el ciclo evolutivo. O sea, yo creo que, y desde ahí la neurociencia lo explica, nosotros como neurocientista o la persona que es neurocientista o el educador que tiene esta base, siempre estar asombrando al estudiante. O sea, entonces, ¿cómo lo podemos asombrar también? Estimulando estos sistemas sensoriales, el táctil, el propioceptivo, el vestibular, el visual, el auditivo, el olfato, ¿ya?, el gusto. Entonces, yo creo que la educación hoy día a lo mejor debiese adaptar, ¿cierto?, a esas necesidades que tienen los niños. O sea, no puede ser que en un curso no sé, de 30 niños existan 25 con hiperactividad o con trastornos más sensoriales de ese tipo, o sea, o que déficit atencional. O a lo mejor la pregunta podría ser, o la respuesta podría estar dada, ¿quiénes entonces tenemos que adaptarnos de alguna manera? ¿El sistema? Yo creo que por ahí tendríamos que apuntar. Hoy día estamos embarcados en una reforma educacional. Lo escucho decir que con un curso de 30 alumnos, conocemos escuelas donde hay 45 alumnos, hay otras donde hay muchos menos por la baja matrícula, pero hay una cantidad ideal para poder trabajar desde el punto de vista de su profesión. Claro, por ejemplo, dentro de la terapia ocupacional siempre se trabajó históricamente bajo el modelo biomédico. Nosotros tratamos de un poco quebrar este paradigma con la metodología que nosotros estamos implementando, más de un modelo biopsicosocial. ¿Cuál es el biomédico? El biomédico, el que se centra principalmente en una problemática biológica de la persona. El biopsicosocial considera al individuo desde los componentes biológicos, psicológicos y sociales, además del espiritual. ¿Y es trabajado individual o grupal? Se puede trabajar grupalmente. Entonces, por ejemplo, desde lo que uno va comprendiendo en un curso de 40 niños, bueno, como terapeuta ocupacional tendríamos que a lo mejor evaluar una gran mayoría de los niños o a todos los niños y considerar cuáles son sus canales sensoriales que me permitirían mejorar el aprendizaje.
También se explica desde, por ejemplo, uno de los sistemas, que es el sistema límbico, dentro del sistema nervioso central, que la persona logra realizar mayor aprendizaje si ese sistema está regulado porque controla las emociones. Entonces, por ejemplo, y una forma de controlar las emociones a través del olfato, el sistema límbico reacciona a través del olfato, así responde súper bien. Y a lo mejor conocer cuál sería, dentro de un curso, una sala 40, 50 personas, sería cuál podría ser a lo mejor algo que tenga que ver con aromaterapia que pueda ayudarnos en un curso numeroso. Y a lo mejor realizar adaptaciones dentro del puesto de trabajo del niño, a lo mejor colocar ciertos estimulantes en el asiento, ciertos estímulos también en el respaldo, en la mesa, actividades que tengan que ver a lo mejor con no un periodo tan extenso, porque el niño necesita a lo mejor tener tiempos ya, como por ejemplo de movilización, de activación del sistema propioceptivo, también del táctil. ¿Ya? Eso, si el equipo docente lo manejara, sería un poco más efectiva la respuesta académica. Mira, un tema que conocimos una vez en una de las notas que hemos preparado, estuvimos en la Escuela Santa Teresita de Codingüe, una reunión, y presentaron una experiencia exitosa, y ahí decían que un niño hiperactivo, muy inquieto, lo sentaron, como a todos, en su pupitre, en su silla, pero bajo la silla, en las patitas de la silla, colocaron unos elásticos, y el niño movía sus pies constantemente, y se paraba, pero al tener este simple elástico que le hacía mover los pies, ya le produjo una situación distinta a la que habitualmente les producía, que era el que incomodaba o molestaba el trabajo del curso, y es uno de los que está trabajando mejor en el momento. Claro, justamente esa educadora tomó un curso en el cual lo trabajé yo con otras personas, ¿cierto? Hizo el curso, y a medida que avanzaba en el curso, porque fueron 3 sesiones extensas del curso, me iba llevando como resultado, adaptación. El director fue muy amable, ¿cierto? Le permitió hacer las adaptaciones dentro de la sala de clase. El siguiente curso llevaba imágenes o llevaba los resultados que iba obteniendo, y fue muy exitoso, porque en el fondo, y me sentí muy contento porque fue una escuela también rural donde... Sí, una pequeña escuela. Sí, así que ahí que estimulaba principalmente un sistema que es el propioceptivo, que se supone que este sistema en estos niños que son más hiperactivos lo necesitan regular. Entonces, por eso que el niño se mueve mucho, porque para aumentar la atención necesita que ese sistema de alguna manera controlarlo. Entonces, por eso que a veces se recomienda, ¿cierto?, que las personas con estas características realicen actividades deportivas ya en la etapa adulta, o realicen actividades que tengan que ver con activar la musculatura y las articulaciones. O sea, no medicamentos a un niño hiperactivo para que se calme, sino que haga más actividad, que llegue cansado y duerma la noche tranquilo. Claro, el medicamento yo considero que se tiene que estudiar, ¿cierto?, a través de diversos tipos de exámenes, también imagenología, ver cuál es el medicamento necesario, y muchas veces el medicamento ayuda. Y también educar a las familias con el medicamento, porque el medicamento muchas veces las familias lo retiran, ¿cierto?, en el periodo del fin de semana. O aumentan la dosis. O aumentan la dosis, o lo retiran para las vacaciones de invierno. Y esto puede producir choques químicos, y que en el fondo lo único que hacen es dañar al organismo. Pero el medicamento, cuando es estudiado, cuando está programado, cuando está educado en el contexto, no habría ningún problema, a lo mejor que apoyara, ¿cierto?, al equipo que está trabajando desde externamente, como el equipo de rehabilitación o de educación. Estamos conversando con don Claudio Arias, director de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Católica de Temuco, sobre varios temas que ustedes han estado escuchando, y especialmente sobre el trabajo que él presentó de una integración sensorial en estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero también hace poco se realizó, como en algunos de nuestros programas lo hemos tratado, un seminario de neurociencia. Usted acaba de hablar de las neurociencias. ¿Qué le pareció que la Fundación haya convocado 450 personas y venga un expositor internacional como Bruno de la Chiesa a entregarnos cosas a veces básicas y otras bien profundas sobre las neurociencias y la importancia que tiene hoy día este trabajo que se está desarrollando? Bueno, yo escuché una neurocientista que empecé desde muy joven a seguirla, y ella siempre comentaba, porque detrás de cada a lo mejor de una ley, de una norma, etcétera, debiese haber un neurocientista, porque tiene esta mirada también más integral. Yo creo que la educación hoy día me parece una propuesta muy innovadora, ¿cierto?, que la Fundación tome desde la neurociencia, se explique desde la neurociencia el funcionamiento del sistema nervioso. Sí, yo creo que desde ahí va a mejorar los resultados de aprendizaje. Conociendo el cerebro. Conociendo completamente, claro, principalmente el cerebro, que el sistema nervioso central ahí, con toda su estructura,
cómo está funcionando el cerebro de la persona. O sea, ¿qué pasa? Entender. Claro, ¿qué pasa cuando yo doy una indicación? ¿Cómo la doy? Porque eso el cerebro la va a tomar o la va a rechazar. Entonces eso yo creo que es trascendental, porque las metodologías educativas tienen que tener esta base. O sea, yo creo que en base a esa base mejorarían los resultados académicos. También, ya se nos va rápidamente el tiempo, ha sido muy interesante y entretenido esta conversación. La Universidad Católica de Temuco, a través de la carrera de terapia ocupacional, está trabajando con la Fundación Magisterio de Araucanía con un proyecto de prácticas integradas y que han comenzado desde el mes de octubre, proyectada hasta fin de año y pensando también en el 2015. ¿Nos puede contar en qué va a consistir este proyecto o en qué consiste esta propuesta? Bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en un convenio con la Facultad de Salud, con las 5 carreras, en el cual dentro de ese convenio nos adelantamos, ¿cierto? Porque el convenio está por firmarse, si todo sale bien, y la asignatura de práctica integrada es una asignatura que es sello de la escuela, y una asignatura bastante innovadora dentro de las facultades de salud del país, porque nuestros estudiantes tienen prácticas, como la palabra lo dice, integradas, o sea, se integran las 5 carreras. Entonces, en base a esto, nosotros hoy día nuestros estudiantes están haciendo un diagnóstico comunitario participativo, estudiantes de kinesiología, de terapia ocupacional, de fonoaudiología, de tecnología médica y de nutrición y dietética. ¿De los últimos años ya? Del último, claro, del tercer año. ¿Qué hacen ellos desde su disciplina? ¿Cierto? Hacen este abordaje a la población y hacen una evaluación de la población, ya de la población en este caso educativa, tanto de la población como contexto, que incluye ambiente físico, personas, profesores, ya equipo, ¿cierto? En fondo administrativo, la familia y los niños. Entonces de ahí van a sacar, van a nutrirse, ¿cierto?, acerca de cuáles son las necesidades que en el fondo a lo mejor se debiesen desarrollar para el próximo año, donde los estudiantes en conjunto con la comunidad van a diseñar estrategias para mejorar las problemáticas que se pueden presentar o a lo mejor ninguna. Este proyecto apunta especialmente a las 60 escuelas aproximadamente que tiene la Fundación. Claro, ahora estamos con proyectos de el famoso PIE, el Proyecto de Integración Escolar, ¿verdad? Comenzamos con 30, con 30 escuelas, ¿cierto?, de sectores también rurales, porque nos interesa mucho esa población, que es una población que muchas veces no es abordada, que no es pesquisada. Entonces desde ahí para los estudiantes ha sido muy significativo, porque han tenido que trasladarse a sectores rurales, a todo el proceso que ello conlleva, o sea, de movilizarse en una micro rural o de caminar grandes kilómetros. Para ello ha sido muy importante, porque también nosotros buscamos que nuestro estudiante se humanice con las problemáticas sociales y de salud. Entonces, si eso no está arraigado dentro de la formación de pregrado, creemos que no da resultado el día de mañana, y tenemos los mismos profesionales que en el fondo hoy día podemos encontrar que se sensibilizan muy poco con las problemáticas que se encuentran en la sociedad. Antes que finalice el año, los primeros días de diciembre, ya ustedes terminan prácticamente con este diagnóstico, y de ahí ya se comienza a proyectar para el próximo año. Claro, para el próximo año ya llevarlo a cabo, y esperando que para el próximo año ya también el convenio esté firmado y poder instalar profesionales, que es una de las necesidades que nos solicita el magisterio, de instalar profesionales que en el fondo estén trabajando con el equipo de educadores que el magisterio tiene. Claudio, me ha parecido muy interesante, muy entretenido, atractivo. Creo que da para poder seguir conversando en un próximo programa, así que quiero agradecer por haber venido a nuestro espacio Perfiles a entregarnos esta importante información y un tema muy relevante. Muchas gracias. Agradecemos a Claudio Arias, director de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Católica de Temuco, por habernos acompañado en esta ocasión. Amigos, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. No se olvide de visitar nuestra página www.fmda.cl. Muchas gracias. Hasta pronto. Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles.